Hola, hola, soy Jay, soy diseñador y asesor técnico para modelos y estudios en todo el país y vamos a hablar de un tema que me han pedido bastante, cómo transmitir desde una cámara profesional. Vamos a dividir este video en dos partes. En la primera parte te voy a enseñar qué necesitas, cuáles son los aspectos que debes tener en cuenta y cuáles son los accesorios que necesitamos para empezar a transmitir desde ella. En la segunda parte te enseñaré todas las configuraciones teniendo en cuenta tu iluminación, tu colorimetría y tu ambiente. He tenido el honor de trabajar durante estos años con modelos muy profesionales que quieren pasar de una cámara webcam normal a una transmisión profesional con cámaras Sony como esta. Y seguramente tú también quieres hacerlo y me alegro mucho por ti. Esto le dará una calidad a tu transmisión espectacular. Sin embargo, como muchos al inicio, no tenemos mucha experiencia en cámaras y no quieres hacer una inversión muy grande en una cámara que es muy seguramente o tal vez no te sirva para el streaming. En YouTube muy seguramente encontraste muchos videos de fotógrafos y videógrafos que son muy profesionales y saben mucho al respecto. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que la fotografía, la videografía y el streaming son tres cosas completamente diferentes, sin importar que estemos usando las mismas cámaras. Por decirlo de cierta forma, ya que aunque no me creas, hay cámaras más especializadas en fotografía y cámaras más especializadas en video. La primera pregunta que te van a hacer al comprar tu cámara es si la quieres reflex o mirrorless, cámara digital sin espejo o cámara mecánica con espejos. Y si no sabemos qué significa, seguramente la vamos a embarrar. Y no todas nos pueden funcionar de la misma forma en un streaming extendido de 5 a 9 horas. Ninguna de estas dos opciones es mejor que la otra, todo dependerá de tus necesidades, si la quieres para fotografía, si la quieres para video o si la quieres para streaming, si eres vanguardista o conservador. En nuestro caso, como la queremos para streaming, vamos a necesitar una cámara digital mirrorless, ya que nosotros necesitamos una salida limpia por HDMI y la mayoría de las cámaras reflex no cuentan con esta opción. En la mayoría de cámaras reflex la salida HDMI se usa para videógrafos y fotógrafos que necesitan una guía más grande. Eso quiere decir que en la imagen siempre tendrás la información nativa de la cámara o un cuadro de enfoque en la cara. Y eso no nos sirve a nosotros necesitamos una salida completamente limpia, sin ninguna clase de información nativa de la cámara. Sin mencionar que los sensores de las cámaras reflex no están diseñados para estar abiertos durante tanto tiempo, es decir, corremos el riesgo de dañar nuestra cámara a mediano plazo. Otro punto a tener en cuenta son las temperaturas. Los sensores de las cámaras reflex suelen calentarse mucho más, lo que quiere decir que en un streaming de 6 a 9 horas tu cámara sufrirá bastante y muy seguramente se te va a apagar continuamente por sobrecalentamientos. Y en muchas cámaras reflex nativamente la cámara por seguridad se te va a apagar cada 40 minutos. En mi caso yo opino que la mejor es la cámara mirrorless, ya que su estructura, su hardware y su software están mejor diseñados para esta clase de trabajos y se acoplan perfectamente a lo que nosotros necesitamos. Canon o Sony. Vaya pregunta. Aquí ya entramos en un tema de gustos y de especialización. Sin embargo, vamos a tener en cuenta testimonios, videos, documentales, muchas revisiones, muchas comparaciones de videógrafos y fotógrafos profesionales. No estoy especulando, no lo estoy diciendo yo, pueden googlearlo fácilmente y encontrarlos, en donde la mayoría llegan a una conclusión. Las cámaras Canon están más especializadas en fotografía, mientras las cámaras Sony están más especializadas y están profundizando un poco más en el tema del video. Puedo mencionar algunos aspectos que hacen de la cámara Sony una mejor cámara para hacer streaming, como los perfiles de color, los modos creativos, el crop, el peso, el desenfoque al ojo, entre otras cosas. Podemos encontrar también en algunas cámaras Sony algunos botones que nos van a facilitar mucho la vida, como la presentación de producto y el desenfoque automático, y eso no lo tienen cámaras especializadas en fotografía.
Si quieres hacer las pruebas con cámaras Canon, te apasiona Canon o ya tienes una cámara Canon, muy seguramente encontrarás resultados espectaculares haciendo las configuraciones correctas. Sin embargo, si me lo preguntas a mí, que ya llevo mucho tiempo configurando cámaras de este tipo, mi recomendación personal son las cámaras Sony, y seguramente en este video también encontrarás algunos tips que te serán de utilidad. Al sumergirte un poco más en el mundo del streaming con cámaras profesionales, vamos a encontrar un término que no se nos va a hacer familiar: cámaras full frame o cámaras APS-C. Y esto básicamente se refiere al tamaño del sensor. En las cámaras full frame el sensor es más grande que en las cámaras APS-C. Pero ¿en qué nos afecta a nosotros como streamers que el sensor sea más grande o el sensor sea más pequeño? Para que lo entiendas de la forma más coloquial posible, se refiere al tamaño de la captura de imagen, algo así. El sensor full frame no te va a dar más desenfoque, no te va a dar mejor calidad en los colores, no te va a dar mayor definición, solamente te va a dar un encuadre un poco más amplio. Las cámaras full frame que tienen el sensor más grande por lo general son el doble de costosas. Estamos hablando de pasar de una cámara APS-C de $1.500 a una cámara full frame de $2.500. Y para efectos prácticos yo prefiero simplemente alejar la cámara y ahorrarme $1.500, ya que la única diferencia que vamos a notar tú y yo como streamers es que la imagen se hará un poco más amplia. Muy seguramente algún videógrafo o fotógrafo profesional encuentra obviamente más diferencias técnicas. Sin embargo, en lo que nos compete a nosotros, que es el streaming, es la única diferencia que vamos a notar. Independientemente del lente que tengas, vas a tener el mismo desenfoque, la misma definición, la misma calidad de colores. Al final todo es cuestión de gustos y de presupuestos. Si la quieres APS-C, si la quieres full frame. En la serie Sony Alpha vas a encontrar desde la 6100 hasta la A7 III. Alguna que otra diferencia práctica y técnica. Al final tú tomas la decisión de cuál de estas cámaras quieres, ya que en la serie Sony Alpha el menú en todas estas cámaras prácticamente es el mismo, y las configuraciones que vamos a hacer, las configuraciones avanzadas, va a aplicar para todas estas cámaras. Respecto a los accesorios que vamos a usar para conectar nuestra cámara al computador, independientemente de la marca que sea o de la serie que sea, vas a encontrar pequeñas variaciones como el tamaño de la batería o el tipo de cable HDMI que necesite tu cámara en específico. Pero en principio los accesorios son los mismos y eso lo veremos más adelante. Ahora hablaremos de uno de los motivos principales por los cuales muchos de nosotros nos inclinamos por cámaras de esta categoría: el desenfoque de fondo o el bokeh. Qué chulo, ¿verdad? Para entrar en este tema, lo primero que debes entender es que no es la cámara la que te va a dar el desenfoque, es el lente. Y voy a tratar de explicártelo de la mejor forma, en 3 puntos. El primer punto, y tal vez el más importante, es la apertura del diafragma, representado en tu cámara con la letra F, F1.4, F2, F3, F5, etc. Lo que de verdad debes tener en cuenta es que a menor valor de ese número, menos profundidad de campo y por lo tanto mayor desenfoque. El segundo factor determinante para lograr ese desenfoque que tanto quieres es la distancia focal del lente. Muchos hemos escuchado de lentes de 16 milímetros, 24 milímetros, 35 milímetros, etc. Entre mayor valor tenga en milímetros un lente, mejor y más desenfoque de fondo te va a dar. Pero eso sí, ten en cuenta que entre mayor milímetros tenga un lente, más pequeño será el encuadre. Esto quiere decir que a mayor valor en milímetros, más lejos vas a tener que estar de la cámara para lograr un encuadre de cuerpo completo. Es allí donde yo no puedo recomendarte un lente en específico, ya que no conozco el lugar desde donde transmites y la distancia focal la determina tu entorno. El tercer factor determinante para lograr ese desenfoque de fondo es la distancia del sujeto. Entre más cerca esté de la cámara y más lejos esté del fondo, más desenfoque voy a tener. Entre más cerca esté del fondo y más lejos esté de la cámara, menos desenfoque de fondo voy a tener.
Así que vas a tener que asegurarte de estar lo más cerca de la cámara posible y lo más lejos del fondo que puedas. Vamos a repasarlo: apertura del diafragma, distancia focal del lente y distancia del sujeto. Estos son los tres factores que determinarán cuánto desenfoque de fondo vas a tener. Profundizando un poco más en los lentes, vamos a encontrar dos tipos: los de distancia focal variable y los de distancia focal fija. Los de distancia focal variable son aquellos que nos permiten ajustar la distancia focal, como aquellos que vienen en kit con cámara Sony, como lo podrían ser los lentes 16-50, en donde podríamos ajustar nuestra distancia focal variable de acuerdo a tu habitación y a correr. Y los lentes focales fijos, que ya tienen una distancia focal predeterminada y te darán mayor calidad, pero para escoger tu lente focal fijo vas a tener que tener en cuenta tu entorno y el lugar desde donde transmites. En mis manos tengo una Sony Alpha A6400 con un lente Sigma de 16 mm a 1.4 de diafragma, y es una de las cámaras que más utilizo en relación calidad-precio. Sin embargo, como lo dijimos anteriormente, tú puedes escoger una cámara más económica o más costosa en función de las características específicas que estés buscando y que necesites tú realmente. Y por si te lo estabas preguntando, sí, estoy grabando este video con una Sony Alpha A6400 y así tal cual se verá en una transmisión. Ya echada la carreta y la introducción, vamos a ir a los accesorios que necesitamos para conectar nuestra cámara a nuestro computador en la máxima calidad posible desde OBS, porque seguramente ya googleaste, ya buscaste en YouTube y encontraste videos en donde te recomiendan programas como el EOS Utility, el Imagine Edge, y de entrada te voy a decir que no deberías usarlos, y te voy a mostrar por qué. Cuando usas programas como el Imagine Edge o el EOS Utility por medio de USB desde tu cámara a tu computador, vas a tener muchos problemas en calidad de imagen y transferencia de datos, ya que los USB desde la cámara al computador no están dispuestos, no fueron hechos y no tienen la capacidad de transferir esa calidad de imágenes a una velocidad muy alta. Vas a poder conectarlo y vas a poder transferir imágenes, pero la calidad de tu cámara no será superior a la de una C920. Y estoy muy seguro que no quieres eso. Necesitamos transferir esas imágenes en muy alta velocidad por medio de HDMI. Sin embargo, actualmente no existe esa opción. No podemos sacar imágenes directamente por HDMI y recibirlas por HDMI aún. En este caso en específico necesitamos una capturadora de video que codifique esas imágenes en la máxima calidad y en la máxima velocidad posible para poder usarlas en el computador. Es allí donde podemos encontrar capturadoras desde los $10 a los $200, y si vamos un poco más allá, capturadoras internas que van desde los $300 a $500. Es aquí donde yo te recomiendo la capturadora Camlink 4K, que es la que he usado, estoy usando actualmente, me responde súper bien. Es algo costosa, va por los $200, pero si ya hice la inversión en una cámara de $2.000, $2.500 con un buen lente, no voy a buscar ahorrarme $50 en una capturadora que muy seguramente me va a quitar fidelidad y calidad en la imagen. Si usas estas capturadoras que venden en los home center a 90.000 pesos, muy seguramente vas a tener problemas en la fidelidad de la imagen, en tu calidad de transferencia de datos, y al final, bueno, es tu decisión. Ahora bien, también tenemos que tener muy en cuenta el equipo que estamos usando, el computador. No olvidemos que estamos transfiriendo imágenes a muy alta calidad y a muy alta velocidad. Necesitamos un equipo que pueda procesar estas imágenes sin ningún problema, las imágenes que vienen de la capturadora. Respecto a las recomendaciones para las características de ese computador, es un procesador mínimo de 6 núcleos, 16 GB de RAM y, si es posible, por favor, una tarjeta gráfica. No voy a profundizar mucho en el tema, ya que de esto hemos hablado bastante en Instagram. Retomemos. Los accesorios que vamos a necesitar para poder transferir esas imágenes a nuestra computadora en la máxima calidad posible es una capturadora Camlink 4K.
un cable de transferencia de datos 4K HDMI. Dependiendo de tu cámara o de la serie, vas a necesitar diferentes tipos de cable. Pueden ser mini HDMI, micro HDMI o HDMI normal. También vamos a necesitar un adaptador de batería o batería fantasma para evitar que la cámara se nos apague cuando se nos agote la batería. Y en último lugar, pero no menos importante, tu cámara Sony Alpha, la que te haya gustado, la que hayas elegido, la que hayas comprado, ya que como te lo dije anteriormente, el menú en estas cámaras prácticamente es el mismo, solamente encontrarás unas diferencias muy específicas. Dependiendo del tipo de cámara vas a encontrar más o menos opciones en el menú o diferente disposición en los botones. Si eres usuario Nikon, Canon o Fuji, seguramente vas a encontrar este video muy útil, ya que vamos a tocar temas muy generales que en cualquier cámara o marca se tienen en cuenta, tales como el balance de blancos, la exposición, la apertura, el ISO y los modos creativos. Así que comencemos.